Estimados alumnos y alumnas del curso de Ética, reciban mis cordiales saludos. Espero se encuentren todos ustedes bien y sus familias también. Hoy día vamos a iniciar un momento nuevo de nuestro curso de Ética. Vamos a entrar a los tiempos modernos, a lo que se conoce como el cambio de paradigma hacia el paradigma del sujeto, ¿no es cierto?, de la autonomía del sujeto. Y esta modernidad comienza, y acá tengo la pizarra, espero lo puedan ver bien, nombres de los personajes en términos de historia del pensamiento y de la ciencia, los muy representativos de esta época. Tenemos a Francis Bacon, que vivió entre 1561 y 1626, a René Descartes en la filosofía, vivió de 1596 a 1650, a Thomas Hobbes, británico, que vivió entre 1588 y 1679, a Galileo Galilei, de 1564 a 1642, y John Locke, un poco posterior, de 1632 a 1704. Estamos hablando, sin embargo, fíjense ustedes, del siglo XVII, realmente el nacimiento de la modernidad, ese cambio epocal, digamos así, y es muy interesante ver cómo en Inglaterra, en Francia, en Italia, de distintos tipos de quehaceres, sea la ciencia dura, sea la astronomía, sea la física, sea la filosofía ella misma, comienzan a pensarse de otra manera. Estamos realmente ante un cambio no solo de respuesta, sino de manera de preguntar la filosofía. Y aquí, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la metafísica de Aristóteles, hablamos de las primeras causas y primeros principios de lo que es, ¿correcto? Aquí, con Descartes, asistimos en su metafísica a una interrogación sobre las primeras causas y los primeros principios de lo que somos capaces de conocer, ¿no? Hay un desplazamiento, y es claro aquí el desplazamiento, no nos hemos ocupado de la ética en tiempo medieval, porque creemos que hay momentos importantísimos, no digo que el medievo no lo sea, por cierto, se ha discutido mucho durante tiempo, se habló de la Edad Media como la edad oscura, y eso es falso. Se avanzó mucho, se preservó el saber antiguo, se hizo una cantidad de reflexión teológica y filosófica muy importante, pero sin duda era un pensamiento centrado en Dios, ¿no es cierto? Muy influenciado, eso es importante decirlo, muy influenciado en sus distintas etapas por el pensamiento griego. San Agustín estaba muy influido por Platón y el neoplatonismo, y Santo Tomás habla de Aristóteles como el filósofo, ¿no?, convirtiéndolo en una inspiración para una filosofía que sustentara, digamos, la teología y la fe en un Dios creador. Todo eso cambia en esta modernidad que tiene muchos momentos claves, pero quisiera centrarme en dos ahora para entender un poco todo lo que esto significa, este gran cambio en el siglo XVII que nos llevará en ética a la aparición ya con estos pensadores de un paradigma nuevo, un nuevo modo de interrogar, de un nuevo modo de plantear el deber ser. Ahora sí, hablando claramente, lo vamos a ver en Kant de manera nítida. Y esto comienza entonces con un siglo XVII al que se le ampliaron las fronteras, ¿no? Se descubrió América, aparecieron nuevos seres humanos, nuevos animales, el mundo no era solo Europa. Recuerden que pensaban llegar a un sitio y llegaron a América y nos descubrieron, luego se ha llamado el encuentro, en fin, no vamos a hacer una clase de historia. Llega la imprenta, llega la brújula, llega la pólvora de la China. Es decir, ustedes imagínense lo que significa, por ejemplo, en las guerras mismas, el cambio de un combate cuerpo a cuerpo, que el disparo por la pólvora a distancia, es decir, hace las cosas menos personales. Y luego hay dos grandes fenómenos históricos que explican un poco el surgimiento de todas estas nuevas ideas en el siglo XVII, en la ciencia, en la filosofía, en la ética de la política, en la física, en la política. No estamos realmente hablando del surgimiento de una era en la cual lo que se afirma, ¿no?, es la absoluta importancia de la razón que conoce. Así como en la Edad Media lo que importa es el ente en tanto creado,
¿no? Hemos visto en el pensamiento griego la physis, la naturaleza, lo que es por naturaleza, lo que es por convención y la metafísica. Aquí lo que importa y lo que va a importar es la certeza del sujeto racional. Y estas tres palabras son claves. Certeza, es decir, no solo la verdad, sino tengo certeza de que tengo la verdad, estoy en lo cierto, ¿de acuerdo? Del sujeto, ya no es simplemente un individuo, miembro de una comunidad, es un sujeto consciente de sí que se afirma por diferencia a un mundo objetivo, que desde el inicio con Francis Bacon, por el desarrollo del método inductivo del conocimiento experimental, según Bacon, el hombre, y ese es el ideal moderno, probablemente estemos ahorita pagando las consecuencias. Una de las consecuencias de ese ideal moderno, tanto como la naturaleza, es convertir al hombre, estoy citando a Bacon, en amo y señor de la naturaleza, ¿no? Acá hay una importante toma de distancia, no es que somos parte de la naturaleza, sino que la ciencia, nuestra razón, nos debe permitir convertirnos en amos y señores. Ahí comienza esta separación entre el ser humano y la naturaleza, que ahorita, de la que estamos hablando ahora, ¿no? A raíz de esta pandemia, como no estamos afuera y la naturaleza se está recuperando, ¿no es cierto? Vuelven los peces y las gaviotas a jugar en la Costa Verde, han vuelto no sé qué delfines, creo, en los canales de Venecia que olían horrible, y entonces esta relación del hombre con la naturaleza se revela ahora, obviamente conflictiva, y la ciencia moderna da inicio, y por supuesto, con el ánimo del progreso. Aquí nace también la idea del progreso, ¿no es cierto? No es que quieran ser amos y señores de la naturaleza para destruirla, no. La idea es ponerla al servicio de lo humano. La idea es ponerla al servicio del progreso humano, y el conocimiento es considerado un medio esencial para este progreso, para este desarrollo de la ciencia, de la técnica y en fin, todo lo que irá viniendo después. Entonces, además de los elementos mencionados, descubrimientos, etcétera, tenemos dos elementos muy importantes para entender este cambio de mentalidad que es el surgimiento de la modernidad, que es, por un lado, el protestantismo y, por otro lado, el desarrollo de las ciencias naturales. Sobre todo, Copérnico primero y luego Galileo van a significar un cambio importantísimo en el modo de aproximarnos a la naturaleza. El protestantismo, ustedes saben, significa la ruptura de una unidad, de la unidad de la Iglesia Católica, y marca un elemento muy importante, que es la relación del ser humano con Dios se da al interior de la propia conciencia. La relación del ser humano con Dios es interior, es interna. Por eso es que si ustedes alguna vez han entrado a templos protestantes, no hay figuras, no hay estatuas, no hay mediación. Es decir, no se necesitan los sacramentos como la confesión para, por ejemplo, que Dios nos perdone los pecados. Es una relación de mi conciencia, de mi libertad interior con Dios. Y eso es un cambio muy importante, porque realmente pone el centro de la religión en la conciencia del ser humano. Eso son movimientos muy confluyentes, digamos así, porque todo nos lleva a este sujeto racional, consciente de sí, que encontrará en Descartes una clarísima manifestación de esta nueva manera de hacer filosofía y de entender en ella también la ética, como vamos a ver, ¿no? El protestantismo, entonces, está ligado también al lento surgimiento de los estados nacionales, ¿no es cierto? La cultura pasa a vincularse a cierta idea del Estado. Y por otro lado, aparte de este gran movimiento, que como ustedes saben significó un cambio histórico muy importante, y ahora mismo tenemos reactualizaciones de ciertos movimientos de los cuales podemos hablar en otro momento, el tema de lo que significa para el mundo occidental la física de Galileo Galilei, ¿no es cierto? Galileo discute con Aristóteles, toda la modernidad, Hobbes discute con Aristóteles, es decir, y por supuesto con la escolástica medieval, ¿no es cierto? Pero entonces Aristóteles sigue siendo el gran referente, y Galileo Galilei lo que quiere mostrar es que el tema no es simplemente observar y respetar la naturaleza, la physis y
la naturaleza misma, como ustedes mismos leían de Aristóteles, ¿no? La piedra cae hacia abajo porque su lugar natural es abajo. O sea, las cosas tienen lugares naturales y el movimiento es una forma de cambio, de metabolé, de donde viene el concepto de metabolismo, por ejemplo, ¿no? El movimiento es una forma de metabolé. Aquí el movimiento simplemente es el desplazamiento de lugar, ¿no? Galileo pretende dar cuenta de la naturaleza a partir ya no solo de la observación, obviamente, hay que hacer observación, vamos a ver cómo la hace incluso, sino de una deducción matemática, ¿no? La ciencia moderna precisamente trae consigo esta dimensión deductiva desde lo que la razón propone puedo deducir leyes, que es precisamente lo que Galileo hace con la formulación, por ejemplo, de la primera versión de la ley de la inercia, ¿no es cierto? Que luego, a la que le dará luego una forma matemática mucho más contundente en Newton. Y les decía, creo antes, Galileo propone, y eso es bien importante, tomar en cuenta, no es me siento y miro que las cosas se caen, no. Si mi mente concibe un plano horizontal e infinito, y si mi mente concibe un cuerpo arrojado en ese plano horizontal infinito, que no existe, ojo, no existe, no lo veo, puedo deducir entonces que el movimiento será uniforme, rectilíneo y perpetuo. O sea, si no hay obstáculo, el movimiento sigue. Porque no se trata de la naturaleza de lo que se cae, ¿no? Y hay la famosa comparación desde la Torre de Pisa de la pluma y la piedra. Si uno mira y ve que la pluma cae más lento porque es más liviana. Y Galileo dice, no, el tema es la resistencia que se le pone a la velocidad de la caída, ¿no? Es una ciencia que de alguna manera contradice nuestros sentidos, dice cosas distintas a las que vemos. Nosotros vemos que el sol se pone, ¿de acuerdo? Pero el sol no se pone, el sol no se mueve, nos movemos nosotros. Y a Galileo eso casi le cuesta la vida, ¿no? Decir que la Tierra giraba alrededor del sol atentaba contra los postulados bíblicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sol no se pone, la Tierra termina de rotar sobre su eje imaginario. Un poco romántico si uno quiere invitar a su novio o novia a mirar la puesta de sol, pero lo que la ciencia nos indica, porque le ponemos nosotros las coordenadas para entenderlo así, es el sol no se mueve, sino que nosotros terminamos de rotar sobre nuestro propio eje imaginario. Y finalmente la propuesta de comprender el mundo matemáticamente, ¿no? El mundo, la naturaleza, tiene una estructura matemática, matemático-mecánica, así que ustedes, que nosotros podemos comprender. Y dice Galileo, Dios ha escrito la naturaleza en lenguaje matemático y nosotros tenemos que aprender a descifrar ese lenguaje. O sea, decir que hay una diferencia importante con el pensamiento medieval, donde ya no es el ente en tanto creado por Dios, ¿correcto? La cosa creada por Dios, sino el ente en tanto conocido por el hombre, no significa decir que todos ellos han sido ateos militantes, ni mucho menos. No, la mayor parte de ellos, salvo Hobbes, creían en Dios, solo que querían primero dar cuenta racional del mundo que los rodeaba, tanto natural como moral y político, confiando en esta racionalidad humana que es certeza de sí misma, que con las matemáticas sale a conocer el mundo, conocer la naturaleza para poner el mundo al servicio de la humanidad. El impacto de la obra de Galileo, esta matematización de la ciencia, este hacer de la naturaleza un cuerpo mecánico en movimiento del que podemos dar cuenta matemáticamente, tiene un impacto muy grande en el surgimiento de la modernidad en el siglo XVII. Además, todos ellos de alguna manera se relacionan entre sí, es muy interesante. Fíjense ustedes que estamos hablando de Inglaterra, Francia e Italia. Tal vez Hegel tenga razón, ¿no es cierto?, que la filosofía expresa su tiempo en conceptos, y hay algo así como el espíritu del tiempo, el zeitgeist, que se comprende a sí mismo, porque estamos hablando de culturas distintas, de idiomas distintos. Claro, recién estamos aquí también asistiendo, por ejemplo, al paso del latín a las lenguas propias, ¿no? Hasta ese momento la ciencia en latín, acá lentamente comienzan a traducirse, a escribir en su idioma propio. Pero, por ejemplo, Galileo fue secretario de Bacon, Hobbes le hace observaciones a un texto cartesiano,
Hobbes se va a Florencia a conversar y a conocer a Galileo Galilei. O sea, es clarísimo que estamos realmente en lo que se llama en la jerga contemporánea un cambio de paradigma. Y eso va a hacerse muy claro también en la ética, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en Hobbes y en Locke como puntos de partida. Y cómo se va a tratar de entender, por ejemplo, en Hobbes, el cuerpo humano y el cuerpo político también como mecanismos, ¿sí? Y vamos a encontrar así como Galileo habla, si mi mente es capaz de concebir y si mi mente esto, Hobbes va a hacer de un sentimiento subjetivo, que es el miedo. En una versión es el miedo, en otras es la positiva, digamos, el afán de poder ilimitado. Va a ser de eso el suelo de la creación del cuerpo político, ¿no? Por eso Hegel, por ejemplo, dice que Hobbes es el primer filósofo que hace de la filosofía o pretende hacer de la filosofía una ciencia al modo de, bajo el modelo, digamos, de la mecánica de Galileo, ¿no? Es una pretensión, por supuesto, pero esa es la pretensión justamente que marca esta época. Y encontramos en Descartes, como ustedes saben, la consideración clara de que el fundamento absoluto e indiscutible de la verdad, fundamentum absolutum inconcusum, es la razón que se piensa a sí misma, ¿no? Pienso, luego existo. Esa es la primera afirmación a partir de la cual puedo desarrollar todas las verdades que yo quiera. Entonces, la primera afirmación, la fundamental, es que yo pienso y por lo tanto yo existo. Y a partir de allí puedo salir a desentrañar las verdades que pueda, que quiera, en tanto es el fundamento en el pensamiento que se autoafirma, ¿no? Por eso hablamos de certeza. No es solo confiar en la razón, sino una razón cierta de sí misma, una razón que se autoafirma como fundamento capaz de dar cuenta de. Lejos estamos ya de los griegos, con toda la deuda que todos ellos tienen con Aristóteles. Estamos en un modelo de ciencia matemático-mecánico, ¿no es cierto? Y ciertamente con recurso a Dios. El propio Descartes de pronto se ve atracado en su pensamiento, que se piensa y se autoafirma, y plantea la deliciosa hipótesis de que hay un genio maligno que me engaña todo el tiempo, y aparece Dios entonces como, voy a citar literalmente, Dios como garantía epistemológica del principio, ¿no? Entonces, hay Dios, pero hay un Dios que incluso hay dioses que juegan hasta papeles epistemológicos en el conocimiento verdadero, ¿no? Y eso es lo que hace Descartes y desarrolla una enorme propuesta filosófica donde busca el método para poder encontrar nuevas verdades, y ese método obviamente también tiene que ver con lo matemático, y Descartes habla de, y eso es un concepto muy interesante, de una matesis universalis, ¿no? Una matesis universalis, una matemática universal, que no es otra cosa que la razón ella misma, ¿no? Esta matesis universal es el despliegue de la propia razón. Estamos entonces en un momento importante de cambio. El siglo XVII es, con todos esos factores históricos que les he mencionado, es el surgimiento de este nuevo modo de preguntar, de este nuevo modo de plantear nuevos problemas. Por eso se habla los conceptos, tomando el concepto de Thomas Kuhn, que es el concepto de paradigma científico, ¿no? El nuevo paradigma es una nueva manera de interrogar, una nueva manera de preguntar, nuevos problemas, nuevas soluciones y nuevos aspectos que se abren a la investigación, ¿no? Y esto va a tener consecuencias sumamente importantes, como es obvio, en la ética, ¿no? Y de manera muy interesante, Descartes propone el árbol de la ciencia, ¿no? Metafóricamente, y ese árbol de la ciencia, dice Descartes, tiene como raíces la metafísica, ¿sí? Que precisamente,
los primeros casos y los primeros principios de lo que somos capaces de conocer, o sea, no de lo que es. Por eso el ente cierto es lo conocido, ¿no es cierto? El tronco, fíjense ustedes, es la física, y las distintas ramas del árbol, está la medicina, está la moral y está la mecánica. Y la moral, Descartes no la alcanzó a escribir, no alcanzó a escribir una moral nueva, acorde con esta nueva propuesta, sino que nos propone una moral provisional, que es un poco, vamos a aceptar las normas que hay porque no dio, digamos, la vida para hacer una propuesta moral que van a desarrollar, sí, ya a su manera, Hobbes, Locke, como nacimiento del pensamiento liberal, y de manera rotundamente diferenciada Kant, ¿no es cierto? Donde la moral pasa a ser la buena voluntad y la intención de la buena voluntad, y ya no más el ethos, la costumbre, el conocimiento, los demás, sino mi voluntad subjetiva, la intención de mi acto. Es allí donde se buscará los nuevos fundamentos de la moral. Entonces, esta introducción al pensamiento moderno, este cambio de paradigma, quería introducirlo para luego ver en detalle qué significa esto. Vamos a verlo en la próxima reunión en Hobbes y Locke, y entrar de frente ya a Kant como el gran digamos, representante de una moral de la autonomía. El ser humano se da a sí mismo sus propias leyes morales, y luego seguiremos viendo el programa del curso. Con eso entonces espero que quedemos con algunas ideas claras. Me había olvidado de comentar lo importante que fue la condena de Galileo. Galileo fue invitado a la Inquisición porque lo acusaron de herejía, obviamente. Galileo se retracta porque quería vivir. Pero hay la famosa anécdota, y está en el teatro incluso, en una linda obra, que en el momento que sale, voltea y dice, pero se mueve. Es decir, fíjense ustedes qué interesante, se retracta. Y en el momento que se está yendo, si es verdad o no, no importa, ¿no? Esa es la anécdota histórica. Lo que ilustra es que, más allá de lo que ustedes digan, o me obligan a mí a decir, la Tierra se mueve. Entonces, es esta fe en el progreso del conocimiento, en una ciencia que de alguna manera acumula saberes, ¿no? Y lo condenan a prisión domiciliaria algunos años, pero es como la afirmación de ya ustedes pueden, yo me retracto, pero no por eso la Tierra va a dejar de moverse, ¿no? Entonces, eso es un poco esa razón poderosa, potente, consciente de sí, que inicia el cambio de paradigma hacia una modernidad que seguiremos estudiando. Muchísimas gracias.